con un poco más de detalle en qué consiste primero el L'Aquila Life, este proyecto europeo, que tiene una parte muy importante y gracias a ello ha salido este libro sobre las electrocuciones y es para la recuperación de, como su nombre dice, águilas, de grandes águilas, en este caso del águila azor perdicera o águila de Bonelli, que es la que tiene se lleva, por decirlo de alguna manera, la palma de las electrocuciones. Y después, bueno, esto lo hará Manuel Galán, que es coordinador del proyecto LIFE. Y después ya pasamos directamente a lo que es la explicación del libro blanco, el contenido, para que podamos tener mayor conocimiento de lo que este dice, ¿no? Que lo presentará Carlota Viada, que es coordinadora del LIFE y un poco la que ha llevado, y sin un poco, todo el peso de la elaboración de este libro. Bueno, sin más preámbulos, paso a la palabra a Miguel Aymerit, subdirector de Biodiversidad del Ministerio, que nos explicará un poquito qué es lo que está haciendo el Ministerio, que por descontado lleva muchísimos años trabajando en este tema de las electrocuciones y la repercusión que tienen los tendidos sobre las aves. Y sin más preámbulos os paso con él. Muy bien, muchas gracias, Ernesto, y buenos días a todos. Efectivamente, lo primero que tengo que decir es que felicitaros por haber hecho este ejercicio que da lugar a un documento que tendremos mucho interés en examinar con detenimiento, ¿no? Como decías, el problema de la electrocución viene de muy lejos. Probablemente yo cuando empecé a trabajar en esto ya empezamos a ver que gracias a los marcajes, fundamentalmente, que nos ayudaron a ver que el problema de la electrocución era gravísimo, ¿no? Sobre todo para las grandes rapaces, ¿no? Y eso provocó que ya en el año 2008 hubo un primer Real Decreto que bueno, nació con las dificultades de otra época, donde la concienciación con respecto a este problema era mucho menor, ¿no? Entonces, cuando ahora algunas personas nos dicen, bueno, es que ese Real Decreto admitía demasiadas posibilidades a los que realmente están provocando el problema, ¿no? A través de la necesidad de una financiación pública, pues realmente en ese momento era lo máximo que se podía lograr, ¿no? Porque había unos intereses que de otra manera, si no se hubiera admitido ese tipo de condicionantes, pues el Real Decreto no habría visto la luz. La gran mayoría de los tendidos nuevos se han ido construyendo de manera mucho más segura para las aves. Queda el problema de todos los tendidos antiguos en zonas de protección fundamentalmente, pero luego también con la recuperación de las rapaces y de otras especies. Lo más importante es que desde entonces se ha tomado mucho más conciencia del problema, se ha invertido bastante dinero. Nosotros solo en los últimos 10 años hemos invertido del orden de 30 millones de euros en corrección de tendidos. El año pasado, para que os hagáis una idea, transferimos a las comunidades autónomas 3,5 millones y este año otro. Estamos en proceso de la modificación del Real Decreto del 2008. Entonces, la idea que tenemos con respecto al contenido del nuevo Real Decreto, las grandes líneas es, en primer lugar, que el ámbito de aplicación se extienda a todo el territorio, que las modificaciones sean modificaciones estructurales, fundamentalmente, y lo más importante es la supresión de la obligación de financiación pública para las modificaciones de los tendidos, que sean las propias compañías o los particulares los que asuman esa necesidad y esa financiación. Y luego la última cuestión es que también queremos darle más importancia a la colisión. Hemos hecho unos estudios que están demostrando que la colisión es un problema más serio del que en principio teníamos conocimiento.
Y eso es un poco todo. Siento esta presentación así tan entrecortada, pero bueno, es complicado porque me estoy oyendo con retraso lo que había dicho hace unos segundos, con lo cual me resulta muy difícil, ¿no?, de seguir. En resumen, en los próximos meses tendremos la información pública ya con el documento, con el borrador de Real Decreto que tenemos preparado y al que incorporaremos las sugerencias que recibamos en esta primera fase de información previa, con idea de que con mediados de año así podamos tener ya el Real Decreto preparado para su envío a conservación. Y nada más, esperar con mucho interés las conclusiones que tengáis de la jornada de hoy y desear que tengáis un seminario muy provechoso. Pues, muchas gracias, Miguel. Creo que, bueno, ha sido muy cortito, pero creo que bastante resumido, bastante claro, ¿no? Y sobre todo creo que el tema del nuevo Real Decreto, que modifica el del 2007 o 2008, puede ser bastante significativo de lo que puede ser en el futuro la nueva línea de trabajo con respecto a mitigar el efecto que tienen los tendidos eléctricos sobre las aves, ¿no? Sobre las grandes rapaces principalmente, pero en general sobre todas las aves. En alguna ocasión también incluso se electrocuta algún mamífero que tiene la osadía de subir al tendido eléctrico a comer algún ejemplar que ha quedado electrocutado, y generalmente se termina también electrocutando. Pero bueno, creo que en resumidas cuentas es muy interesante el que se haga extensivo a todo el territorio, no solo a lo que eran conocidas como zonas de protección, sino que creo que eso es básico, es muy importante, porque si no se contemplan las acciones en las zonas que no son de protección, pues a veces tenemos muchos espacios vacíos y muchas especies que pueden terminar cayendo electrocutadas sin que se haga nada por ellas, ¿no? En este caso yo creo que sería lo suyo. Ahora creo que Castilla y León es la única que tiene todo su territorio dentro de este marco de todo el territorio y no solo estas zonas de protección. Luego, también lo que es muy, muy interesante es la supresión de que sean las propias administraciones, ¿no? Las que corran con los gastos un poco de todo esto, de todo lo que son las modificaciones de los tendidos, e incluso en las de los particulares, ¿no? Es cierto que en algunas de las particulares es necesario echar una mano, porque sí que hay algunas explotaciones que son no deficitarias, sino que no llegan a lo mejor y necesitan un poco de ayuda. Pero bueno, yo creo que es muy interesante lo que acabas de aportar y bueno, esperemos que estas cosas tiren para adelante. Todo lo que es el nuevo Real Decreto pueda tener un contenido que podamos aplicar ya con una nueva línea, como decía al principio, que evite estas electrocuciones. Y bueno, y también es cierto lo que mencionabas de la colisión, es también un problema que hemos descubierto también a partir de la utilización de los emisores, de los emisores que ahora mismo ya son GPS y GSM, funcionan con telefonía móvil, y hemos descubierto una grandísima cantidad de animales que morían también por colisión y por electrocución, y los sitios concretos más problemáticos, no los puntos negros más problemáticos. Bueno, no me quiero alargar porque hay mucho todavía que explicar, y voy a dar paso a mi compañero Manuel Galán, que es el coordinador del Aquila Life, que os va a explicar un poquito en qué consiste este proyecto de evitar electrocuciones, de reintroducciones y reforzamientos de poblaciones extinguidas o casi extinguidas de águila pericera. En el proyecto, la clave fundamental, uno de los pilares del proyecto es el reforzamiento poblacional, ¿vale? Estamos hasta ahora, desde el año 2010, hemos liberado un total de, más de 200 ejemplares. Estos ejemplares vienen de la cría en cautividad, la extracción sostenible, de nidos de Andalucía, recuperación de ejemplares en cautividad. Por otra parte, estamos haciendo vigilancia de las poblaciones, seguimiento de parejas reproductoras, Andalucía, en el centro de la península, Madrid y provincias limítrofes. En el norte de la península, en Mallorca,
Y estamos haciendo marcaje de ejemplares silvestres, tanto pollos como adultos. Hasta ahora llevamos 128 ejemplares silvestres marcados, ya os digo, desde que empezó el proyecto La Ibonelli, allá por el 2013. Con el estudio de seguimiento de estas poblaciones, lo que queremos ver es cuáles son las áreas principales de dispersión, de asentamiento, áreas que utilizan tanto jóvenes como adultos. Podemos sacar un mapa como el que aparece en la imagen, donde están los puntos calientes. Resultados que hemos obtenido hasta ahora: 5 parejas en la Comunidad de Madrid actualmente, 5 parejas activas, 2 parejas en Navarra, 2 parejas en Álava y 10 parejas en Mallorca. Por otra parte, se aborda lo que es una amenaza, la mayor amenaza para esta especie y para otras muchas especies de aves rapaces, como es la corrección de infraestructuras eléctricas. Tenemos datos de movimientos de ejemplares, con lo que podemos hacer mapas de riesgo, como aparece aquí en la imagen arriba. Quiere decir que podemos delimitar o definir cuáles son las líneas eléctricas potencialmente más peligrosas para esta especie. Tenemos una base de datos que hacemos, recogemos datos de campo mediante un equipo de voluntarios haciendo seguimiento de líneas eléctricas. Y hasta ahora llevamos desde 2018 haciendo revisión de líneas, llevamos más de 6.000, casi 7.000 apoyos revisados, con bastante mortalidad. Tenemos el equipo, como os decía, de voluntarios, que es el equipo Tendidos. Y se han corregido hasta ahora más de 1.200 apoyos en la península ibérica y en Baleares. Bueno, por último, el tema del libro blanco, como va a hablar Carlota a continuación. Hemos querido, con todos los datos de las comunidades autónomas y ONGs y asociaciones que hemos podido recapilar, hemos editado este trabajo, que ha sido bastante arduo. Y luego, por último, hablar sobre el tema de la formación, que es muy importante, el tema de cursos de formación y capacitación, sobre todo con colectivos que están trabajando directamente en el campo, como son los agentes forestales, agentes de medio ambiente, SEPRONAS, técnicos de la administración, incluso con ingenieros, como tenemos algún acuerdo con Cogiti, por ejemplo, hemos hecho acuerdos y hemos colaborado en el tema de formación de ingenieros. Hasta ahora tenemos un curso online que ha tenido bastante éxito, en el cual podéis acceder todos. Tenemos varios niveles. Hasta ahora llevamos más de 3.000 alumnos registrados en este curso. ¿Vale? Y ya, por último, decir que el proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y la Fundación Biodiversidad. Creo que esto último se ha escuchado bien, así que voy a dar paso un poco a Carlota para que explique un poco lo que es el contenido del libro blanco y nada más. Hola, buenos días. Bueno, espero que se me oiga bien y no haya bucles ni efectos de rebotes. Espero que me lo confirmen mis compañeros a través de... De momento se escucha perfectamente. Fenomenal. Uy, el problema es que me estoy oyendo yo a mí misma. Me oigo a mí. En fin, vamos a empezar con la presentación del libro blanco de la electrocución en España. Se trata de un documento realmente, bueno, es un hito para nosotros en este proyecto, aunque en realidad es el inicio de un camino, ¿no?, importante que tenemos que transitar. Un poco para que sepáis qué es un libro blanco o qué se espera de un libro blanco, es una herramienta para promover la aplicación de soluciones
en relación a un tema, puede ser cualquier tema. De hecho, se utiliza mucho en marketing, y va dirigida a los responsables y a los sectores implicados en relación a ese tema. El documento tiene que partir de la situación del asunto para llegar a las propuestas y soluciones que se quieren plantear. Es importante escribirlo de manera objetiva, aquí hemos hecho un gran esfuerzo, y tiene que ser breve, de no más de 12 páginas, porque se trata que la gente se lo lea. Y, como os decía, pues es un punto de partida para la interlocución con los responsables y sectores implicados, y es lo que pretendemos que sea este documento. El contenido y estructura del documento que hemos preparado tiene 3 partes. Por un lado, una sección 1, que viene a ser el propio libro blanco en sí mismo y que tiene, pues como decía, 12 páginas. Además, por suerte tenemos 6 temas, con lo cual, bueno, pues tenemos 2 páginas por cada tema. Después tenemos una sección donde hemos puesto tablas, cuadros de texto, mapas, en fin, documentación que como anexa diferente que se puede consultar y leer de una manera un poco más suelta. Y después tenemos la sección 3, que es la que ha preparado José Enrique Martínez Torrecilla, que es un biólogo de Murcia al que le hemos encargado la recopilación de toda la documentación y el análisis, también estructurado en 6 capítulos, y es una sección mucho más densa de leer. Lo leeremos los que realmente pues tenemos un interés especial en el tema, y pues ya tiene sus referencias bibliográficas, y es el documento que nos ha servido de base para preparar la sección 1, que viene a ser, como digo, el libro blanco en sí mismo. Y sin más dilación, porque ahora viene una parte un poco ardua, he hecho un esfuerzo por resumir esa primera parte, la sección 1, las 12 páginas del libro blanco. Lógicamente, en el documento, que ya os podéis descargar, tenéis el link en el chat del canal de YouTube, hay mucha más documentación y todo esto está expuesto de una manera mucho más detallada. En relación al capítulo número 1, del impacto de la electrocución sobre las aves en España, pues aunque no tenemos muy claro cuál es exactamente el número de aves que mueren anualmente, hay datos que dicen pues entre 39.000 y 337.000 aves al año, que bueno, cualquier cifra es una salvajada. Hay consenso en que la electrocución es actualmente la causa de mortalidad no natural más importante para las aves rapaces en España. Compromete la conservación de especies como el águila de Bonelli, que es el principal objetivo de nuestro proyecto, pero también otras como el milano real. Y además ya no podemos hablar de incidencias o de accidentes fortuitos, porque bueno, se pueden evitar modificando los apoyos peligrosos que ya tenemos instalados, que son muchos, y sobre todo no instalando más apoyos con riesgo. Además, la conservación de las aves rapaces es clave para el mantenimiento de los ecosistemas. Están en la parte apical de la cadena trófica y juegan un rol fundamental en la estructura ecológica de los ecosistemas, controlando a los depredadores intermedios. Su rol es fundamental. Si nos vamos cargando las grandes águilas, vamos desequilibrando los ecosistemas. Además de que estamos obligados por ley, con lo cual es obligatorio y es prioritario, y ahí estamos todos de acuerdo, revertir esas tasas de mortalidad no natural. ¿Qué recomendaciones hacemos por parte del libro blanco en este sentido? Pues echamos en falta la creación de un equipo de trabajo de ámbito estatal que se dirija a la búsqueda de sinergias y soluciones eficaces. Aquí, cada vez que nos hemos reunido por iniciativa de este propio proyecto, Aquila Alive, o, por ejemplo, por iniciativa de la plataforma Sostenidos Eléctricos, y cada vez que juntamos sectores diferentes, el resultado es espectacular. O sea, realmente nos retroalimentamos unos a otros y hacemos que nuestra búsqueda de soluciones sea más eficaz. Por tanto, debemos de continuar por ese camino. También es muy importante involucrar a todas las administraciones de industria, tanto a nivel estatal, en el Ministerio, como en las comunidades autónomas. Y ahí un rol muy importante lo pueden jugar las propias administraciones de medio ambiente. De momento, industria echa balones fuera. Cada vez que le preguntas dice esto es cosa de medio ambiente, pero no es cierto, como veremos a continuación. También es muy importante tener un registro de mortalidad y un inventario de tendidos
que esté coordinado y que sea compatible entre todas las administraciones. Ahora mismo cada comunidad autónoma tiene su formato. Muchas ni siquiera tienen formato. De hecho, para elaborar el libro blanco hemos tenido problemas. El pobre José Enrique ahí pidiendo datos a todas las comunidades autónomas. Muchas directamente no tenían ni siquiera personal para atender a nuestra petición, ¿no? Que es el siguiente punto. Aumentar los recursos tanto materiales como humanos, tanto en las propias administraciones como externamente. A lo mejor se puede subcontratar a alguien que te eche una mano pues a tener una buena base de datos, a saber de qué estamos hablando en cada comunidad autónoma. Y luego también es muy importante contar con una cartografía actualizada que nos indique claramente las características y el estado de cada una de las líneas, tanto de las grandes compañías eléctricas como de pequeños particulares. Pasamos al capítulo 2, que se refiere a aspectos legislativos y jurídicos. Aquí también, en general, estamos de acuerdo en que hay suficiente normativa aprobada. De hecho, como hablaba Miguel Aymerich al inicio, tenemos el Real Decreto 1432/2008, que se dedica específicamente a la corrección de tendidos para la avifauna. Es una norma básica de referencia. Como bien comentaba Miguel, fue un decreto que en 2008 fue altamente ansiado y deseado. Sin embargo, pues presenta una serie de deficiencias, limitaciones, ¿no? Como comentaba el propio Miguel, en su momento solo se pudo aprobar este decreto, pero rápidamente nos dimos cuenta de que presentaba unas limitaciones importantes, ¿no? Que son subsanables y, por suerte, pues ya nos ha anunciado que está el Ministerio manos a la obra para esta reforma. También hay algunos sectores, como la Fiscalía o la propia plataforma SOS Tendidos Eléctricos, que están impulsando la aplicación de una nueva ley que hasta ahora no se aplicaba a este tema, que es la Ley de Responsabilidad Medioambiental, que viene a decir que si tú eres propietario de una instalación industrial, como es este caso de un tendido eléctrico, y eso está generando un impacto al medio ambiente, tienes que asumir tú las correcciones. No las tiene que asumir el Estado, las tiene que asumir cada propietario de tendidos. Por otro lado, claro, si en una electrocución muere una especie protegida, un águila imperial, por ejemplo, si ocurre de manera reiterada y el propietario de la línea tiene conocimiento, se puede denunciar porque va en contra de la ley de la conservación de la naturaleza que protege a todas estas especies. Entonces, eso es una vía, pero debemos decir que solo se ha utilizado en Castilla-La Mancha, donde bueno, pues hay un jurídico, una persona de los servicios jurídicos de medio ambiente muy involucrado y muy comprometido con este problema, que tiró adelante por la vía judicial y logró importantes sentencias que han marcado jurisprudencia. Sin embargo, hay que decir que la mayoría de las comunidades autónomas ahora mismo lo que hacen es que cada vez que detectan un ejemplar electrocutado, lo comunican a la compañía eléctrica, normalmente son grandes compañías eléctricas, y le instan a su corrección. Hasta hace pocos años, muchas compañías eléctricas no actuaban o se les acumulaban los casos de electrocución. Ahora hay que decir que en los últimos años pues, se han puesto las pilas y se está corrigiendo a un mayor ritmo. Aún así, luego veremos que es insuficiente. Y en este sentido, grandes compañías, la mayoría de ellas, han firmado convenios con las comunidades autónomas precisamente para realizar correcciones, para facilitar, ¿no? Estas correcciones. Son convenios en los que la comunidad autónoma se compromete a darle la información y las empresas eléctricas se comprometen a corregirlo. ¿Qué ocurre con esto? Que de alguna manera las está salvando de recibir expedientes sancionadores, porque si tú tienes un convenio con una comunidad autónoma y bueno, más o menos vas atendiendo a las electrocuciones, pues la comunidad autónoma de momento prefiere trabajar en una línea de buena relación que ponerse en la línea dura de llevar los casos ante los tribunales, ¿no? De momento también hay que decir que esto está sirviendo para corregir mucho y es lo que realmente ahora necesitamos, porque están muriendo muchas aves también. O sea que, bueno, aunque tiene una parte mala, ¿no? Que se está incumpliendo en cierta manera la ley, también está sirviendo para abordar el problema de una manera mucho más rápida y eficaz.
Y en relación a los nuevos tendidos, también es muy importante decir que, sorprendentemente, el Real Decreto que hemos dicho, que es nuestra norma básica, permite tendidos peligrosos fuera de las que él mismo determina zonas de protección, ¿no? Zonas de protección que básicamente las definen las comunidades autónomas y normalmente están asociadas a los espacios protegidos. Es verdad que algunas comunidades autónomas con normativa electrotécnica propia tienen una normativa más restrictiva en relación a los tendidos nuevos, es decir, no permite tendidos nuevos con apoyos de diseño peligroso, pero si alguien quiere puede poner tendidos peligrosos todavía en España. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones del Libro Blanco en relación a los aspectos legislativos y jurídicos? Por un lado, reformar el Real Decreto, prestando especial atención a la financiación, a las prescripciones técnicas, que hay un poco de confusión, a la zonificación, a los nuevos tendidos y también al tema de la colisión, que el Libro Blanco no se encarga de la colisión, porque el principal problema de la Águila de Bonelli es la electrocución, pero sí es importante que el Real Decreto, que es la norma básica, sí obligue a poner en marcha medidas anticolisión. Como nos ha comentado el Ministerio, están en ello, es muy importante, pero esto puede tardar años, Entonces, bueno, eso no nos debe de hacer, bueno, pues quedarnos con los brazos caídos, sino que hay que seguir trabajando en otros aspectos. Por ejemplo, impulsar la aplicación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental. Para ello hace falta también mayor formación y capacitación de los jurídicos, que muchas comunidades autónomas pues no conocen bien esta ley o no conocen bien la ley, cómo aplicarla, y continuar, la Fiscalía que continúe, que no hace falta que se lo digamos porque continúan en ello, aplicando y promoviendo esta normativa. También es muy importante que las comunidades autónomas puedan prever el inicio de expedientes sancionadores siguiendo el modelo de Castilla-La Mancha. Y pasando a la normativa industrial, por eso decía que industria también tiene que ver, explicaros que cada tendido eléctrico, cada 3 años, debe pasar una inspección, como los ascensores en nuestras comunidades de vecinos, que cada X tiempo pues hay una inspección. En este caso es cada 3 años, sin embargo revisan pues que la línea funcione, que pase la electricidad y que no haya problemas. Pero pensamos que debe ser obligatorio que también revisen las correcciones que se han hecho a esos tendidos para evitar electrocuciones de aves. Porque son correcciones que también pueden estropearse con el paso del tiempo y es importante revisarlas y decir, oye, aquí esto está empezando a fallar. También es importante evitar que las compañías eléctricas realicen las inspecciones industriales de sus propias líneas. Pensamos que eso se tiene que hacer por parte de alguien que no esté asociado a la compañía eléctrica. Y bueno, y en general, pues instar a las compañías eléctricas a que hagan sus tendidos eléctricos compatibles con la conservación de la avifauna en cumplimiento de la normativa vigente. Y pasamos al capítulo 3. Vamos ya por la mitad. Medidas correctoras para evitar la electrocución. La parte como un poco más técnica. Nos hemos dado cuenta de que corregir sirve y aumenta la supervivencia adulta de las poblaciones de especies protegidas. Justamente que no se mueran los adultos reproductores de cualquier águila es el parámetro más relevante para que la población sobreviva. También es importante evitar que mueran juveniles, lógicamente. Pero nos hemos dado cuenta que las correcciones, allí donde tenemos territorios de aves reproductoras, tiene un efecto mucho más importante en la supervivencia de esa población. Además, técnicamente, las correcciones se hacen cada vez mejor. Hay que tener en cuenta que en 2016 se definieron en España unas normas UNE de AENOR muy exigentes, justamente para regular los materiales antielectrocución. Y eso ha permitido unas mejoras muy importantes en el compromiso de los fabricantes. Ahora tienen una referencia en la que fijarse para cumplir unos estándares que aseguren que si tú pones una funda a un elemento eléctrico en un tendido, no se va a deshacer cuando pase la electricidad, y va realmente a aislar esa potencia eléctrica.
Lógicamente también, y eso también lo hacía el Real Decreto, lo hace el Real Decreto, se recomiendan preferentemente soluciones estructurales. Es decir, si tienes un tendido eléctrico con un diseño peligroso, en vez de poner funda por todo y enfundarlo y dejarlo perfectamente aislado, es mejor cambiar la estructura. Es decir, si hay aisladores hacia arriba, que son muy peligrosos, pues mejor ponerlos hacia abajo. También es cierto que a veces cuando planteas un cambio estructural tienes que cambiar todo el apoyo, y el apoyo a veces cambiarlo implica unos trámites administrativos que se pueden demorar varios años. Entonces, en ese sentido, si es un punto caliente muy importante de electrocución, es importante utilizar aislamiento de carácter temporal, porque además caduca con el tiempo y es más barato. Pero bueno, mientras conseguimos, la solución estructural es importante. Y también los aislamientos a veces complementan a cambios estructurales en el diseño, para asegurar que queda perfectamente aislado el apoyo. También es muy importante conseguir seguir mejorando la investigación y la innovación para lograr mayores aislamientos y, sobre todo, menores costes. Luego hablaremos del dinero. Y también otro aspecto que nos preocupa muchísimo es que las correcciones, cuando no son estructurales, a veces son defectuosas o insuficientes. Se ha dado el caso de un águila, tenemos la foto, murió por quedársele la uña metida entre dos elementos. Es decir, tú ves un apoyo y dices, esto está perfectamente aislado, y la mala pata va que hace el águila y mete la uña donde no debe, ¿no? Entonces, a veces nos parece que los apoyos están bien corregidos y, sin embargo, pueden seguir causando mortalidad, y eso es un drama. Y además, para comprobarlo se requiere un ojo experto con mucha experiencia. Una cosa importante es que desde enero de 2018 la normativa industrial de revisiones de tendidos eléctricos, la industria, incorpora instrucciones para revisar las correcciones hechas. Eso está fenomenal, es lo que hablábamos que hay que hacer cada 3 años cuando se revisan, pero no son obligatorias aún. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Pues, por un lado, que cualquier persona involucrada de compañías eléctricas, de brigadas, de empresas eléctricas, deben conocer y aplicar las mejores técnicas disponibles. Por otro lado, hay que revisar las correcciones realizadas. Una vez que se hayan hecho los cambios, ir a echar un vistazo para asegurar que está todo correcto, y no esperar a la revisión trianual, que de momento además no es obligatorio, como os decía, revisar las correcciones para podernos dar cuenta que hay un tendido corregido o ha causado una nueva muerte, ¿no? Entonces, es muy importante revisar las correcciones realizadas. Y es muy importante también formarnos en cómo detectar correcciones mal hechas, para eso editar manuales. También es muy importante plantearse alternativas a la energía eléctrica en puntos alejados de la red. Por ejemplo, para según qué necesidades, pues nos pueden bastar unas placas solares, un pequeño aerogenerador, un grupo electrógeno, y entonces se puede desconectar la línea y no hace falta corregirla, simplemente se le quita el cableado y se desconecta y evitamos, ¿no?, la electrocución directamente. Como decía también, pues es muy importante que industria haga que sea obligatorio revisar el estado de las correcciones en esas revisiones trienales. Ahora mismo son solo unas recomendaciones. Los nuevos tendidos deben ir siempre soterrados o con cable enfundado. Esto no es una utopía. En Mallorca, que yo soy de Mallorca, y permitidme que barra para casa, pero en este caso podemos sacar pecho porque desde el año 2002 hay un plan territorial que impide que se instalen más tendidos aéreos. Entonces, siempre van soterrados o con cable enfundado. Y en el mismo sentido que hablábamos antes, es muy importante seguir apoyando para conseguir materiales más efectivos, más duraderos, más fáciles de colocar y que sean más económicos. Que también se sigan aplicando las normas UNE de calidad de AENOR. Definir cuáles son las mejores prescripciones técnicas para las correcciones. Esto parece una cosa sin mucho interés, pero es muy importante,
porque realmente sigue habiendo algunas confusiones, en algunos temas no tenemos muy claro cuál es la mejor solución técnica. Hemos hablado mucho de esto con fabricantes, con empresas eléctricas, con ingenieros y es muy importante porque eso va a tener que ir reflejado en el nuevo Real Decreto que publique el Gobierno, ¿no? Y todavía nos queda por definir cuáles son esas mejores prácticas, mejores técnicas disponibles. Y también diseñar armados que eviten la electrocución, ¿eh? Allí la I+D+I es muy importante, que a partir de ahora, ya que vamos a colocar muchos tendidos eléctricos asociados, por ejemplo, a nuevos desarrollos de campos solares o de parques de aerogeneradores, en aplicación de estos proyectos europeos, directivas europeas de lucha contra el cambio climático, que se utilicen diseños no peligrosos directamente. Vamos por el capítulo 4, puntos negros de electrocución en España y prioridades de corrección. Bueno, las aves se pueden electrocutar en cualquier lugar, incluso cerca de pueblos y de ciudades. Pero es cierto que hay áreas que concentran un mayor número de electrocuciones. Estos puntos negros, estas zonas con más electrocuciones, se pueden encontrar tanto dentro como fuera de esas zonas de protección que os decía que han definido las comunidades autónomas en base al Real Decreto. Por tanto, es muy importante determinar dónde se encuentran y no concentrarnos solo en esas zonas de protección, sino también mirar fuera. Hace falta mucho más trabajo de campo, mucha más información y bueno, básicamente lo que nos tenemos que fijar son, en general, zonas llanas, zonas con mucha comida para las rapaces, zonas llanas sin arbolado con tendidos eléctricos, y sabéis que a las rapaces les gusta otear y estar siempre para cazar o para comerse la presa en un sitio elevado. Entonces, bueno, pues es muy fácil que vayan directamente al tendido eléctrico, es lo más alto que tienen en esa zona. También en zonas de territorios de cría, que como os decía, hay que evitar la mortalidad de los adultos reproductores, y eso también son zonas críticas y a veces pues hay parejas que se van electrocutando y se van renovando cada año y se van electrocutando sistemáticamente, o sea, auténticos sumideros de águilas. Es importante tener mapas de riesgo de electrocución, es una buena herramienta, se han preparado algunos y luego deben confirmarse sobre el terreno. Y también son muy útiles las aplicaciones de caracterización de apoyos que, por ejemplo, eFauna Alert de la UICN, desarrollada en base a la de alerta tendidos de la Fundación de Amigos del Águila Imperial. Y bueno, pues todo eso nos puede servir para que cualquier persona que va por el campo, un cazador, un boy scout, un excursionista, alguien que tenga un terreno privado y que tenga un tendido que le cruza, pues ir a mirar cómo son los tendidos que tenemos cerca, y estas aplicaciones en Fauna Alert pues nos pueden servir para comunicarlas. También hay otros sistemas que aplican modelos predictivos, se utilizan sobre todo en las universidades y centros de investigación, que permiten determinar los apoyos más peligrosos y avanzarnos a la electrocución, es decir, determinar zonas donde hay más riesgo, no en base a concentración de puntos de electrocución, sino porque junta precisamente zonas llanas con presas, con tendidos, muchas rapaces, y hacen unos patrones y alertan de zonas peligrosas antes de que se produzca la electrocución. Y luego también tenemos otra tarea pendiente, que son las líneas privadas de particulares, que bueno, pues es muy importante saber dónde están y en qué estado están, porque muchas de ellas son auténticos sumideros también. Vamos a ver qué recomendaciones tenemos para este capítulo. Por un lado, muchas ya las he ido avanzando, es necesario intensificar la caracterización sobre el terreno y seguimiento de los apoyos, para tener muy claro, vale, tengo 100.000 euros para corregir, ¿dónde voy? Pues me voy donde ya sé que hay apoyos peligrosos, donde ya conozco los apoyos, el número, la matrícula, el diseño, exactamente qué cambio tengo que hacer. Después también es muy importante establecer metodologías y criterios muy claros para identificar, georreferenciar
y caracterizar la peligrosidad de las líneas. Ahora mismo, pues cada comunidad autónoma hace las cosas a su manera, algunos lo harán mejor que otros, todos bien, porque todo lo que se haga está bien hecho o va en la buena línea, pero estamos todos inventando la rueda permanentemente. Entonces yo creo que es muy importante aunar criterios para aprender de los demás y además también innovar, ¿no? Ahora se están empezando a utilizar drones o unidades caninas para detectar puntos calientes de electrocución. Involucrar a todos los grupos de interés en programas de seguimiento y caracterización, lo que os decía antes, pues sociedades de cazadores, grupos excursionistas, ayuntamientos, en fin, hay mucha gente que puede echarnos una mano en este aspecto. La ciudadanía ahí, a través de Ciencia Ciudadana, puede hacer muchísimo para contribuir. Seguir impulsando modelos predictivos para identificar áreas de riesgo, eso lo están haciendo algunas universidades y centros de investigación del CSIC también. Y bueno, lo que os decía de promover la ciencia ciudadana utilizando las aplicaciones móviles como eFauna Alert. Y capítulo 6, uy, aquí hay un lío de capítulos. Capítulo 5, financiación. Si corregir sirve, como hemos dicho, cuando corriges sirve y se baja la mortalidad y suben las poblaciones, todo es cuestión de corregir, ¿no? Y de echarle mucho dinero. Corregir cuesta mucho dinero. En Aquila Alive hemos estimado que cuesta una media de 1.900 euros cada apoyo. Y solo dentro de las zonas de protección que hay definidas en España hay unos 400.000 apoyos a corregir. Es decir, tenemos una gran tarea por delante. Todo es cuestión, como veis aquí en el sello de la esquina, de unos 755 millones de euros para empezar. También hay que invertir en investigación, o sea, no solo hay que invertir en correcciones, hay que invertir en investigación, hay que invertir en marcaje de aves con GPS, que nos ayudan a confirmar esos puntos negros. Hay que invertir en centros de recuperación de fauna, donde nos hacen las necropsias y nos dicen pues si ha muerto electrocutada o no. Hay que invertir en caracterización de tendidos en el campo. Hay mucho que hacer. Ya se han invertido entre 1996 y 2017 63,5 millones de euros. Puede parecer mucho, pero si vemos que hacen falta 755, en fin, vemos que el ritmo de inversión es muy insuficiente. Vale la pena mencionar que de estos 63,5 millones, un 58% han sido fondos públicos, la mayoría de las comunidades autónomas, también del Ministerio, y un 42% de las compañías eléctricas. Pero la financiación de las correcciones no puede basarse en fondos públicos. Es una reclamación sistemática de las asociaciones de conservación, es contraria a la ley, o sea, no puede ser que por tener una instalación, lo hablábamos antes, donde mueren águilas, pues viene la administración y te da el dinero para corregirlas. Pensamos que es necesario que sean los propietarios quienes se hagan cargo de ello y que incluso pues, sean sancionados si tú sabes que en un apoyo que es de tu propiedad van muriendo y no corriges, pues hay que ser sancionado por ello, ¿no? Y llevarlo a los tribunales. Y, como decíamos, pues sí es necesario modificar el Real Decreto, donde precisamente decía que era el Estado el que iba a pagar las correcciones, pero no podemos esperar a las reformas legislativas. Está muy bien lo que ha comentado Miguel al inicio, que eso lo van a cambiar en el nuevo Real Decreto, pero hay que conseguir muchos más fondos ya. No podemos esperar al nuevo Real Decreto de aquí 2 o 3 años. Necesitamos muchos más fondos ahora, sobre todo para los tendidos particulares. Hay particulares pues, que pertenecen a familias con dinero, fenomenal, pero hay muchos pequeños particulares que no tienen recursos para abordar las correcciones. Entonces, ahí es donde hay que conseguir fondos para ellos. ¿Qué recomendaciones hacemos? Bueno, pues para empezar, como ya he dicho, modificar el Real Decreto para que la financiación no esté supeditada a fondos estatales. Desarrollar la ley de responsabilidad medioambiental para activar la financiación por parte de las compañías eléctricas y de los propietarios de las líneas. Apoyar económicamente a pequeños particulares que puedan no tener recursos, por ejemplo, con fondos LIFE, como el Aquila Life tiene 250.000 euros que estamos dirigiendo a correcciones de tendidos
de pequeños particulares sin recursos. Financiamos parcialmente o el 100% en algunos casos las líneas, las correcciones. Es muy necesario definir una estrategia estatal de búsqueda y de activación de líneas de financiación, recordar los 755 millones de euros para empezar que nos hacen falta. Por ejemplo, podemos utilizar medidas compensatorias derivadas de declaraciones de impacto ambiental. Eso ya se ha hecho, está funcionando. Algunas confederaciones hidrológicas ya están ejecutando medidas compensatorias, pues de algún pantano, dirigida precisamente a corregir apoyos. Movilizar y generar ayudas directas o fiscales a la investigación. Necesitamos investigación, necesitamos innovación y hay que financiarla. También se nos pueden ocurrir medidas fiscales como inversiones retribuibles o desgravaciones para incentivar a las compañías eléctricas, y que los convenios de las comunidades autónomas con las eléctricas sean financiados por las eléctricas, no con fondos públicos. En definitiva, es necesario que las compañías eléctricas inviertan mucho más. Creo que ya lo saben y aunque está costando y se hacen un poco renuentes, creo que es algo que definitivamente van a tener que abordar. Y el capítulo 6, que es el último, pero no por ello menos importante, ni muchísimo menos, es la gobernanza ambiental. Echamos en falta un sistema de gobernanza que posibilite una participación efectiva de los sectores públicos y actores privados juntos, porque ahora mismo estamos trabajando separados. Y como os decía en alguna ocasión, cada vez que nos hemos juntado, lo que sale es muchísima energía muy positiva. Nos entendemos mejor, entendemos las limitaciones de los demás y estamos viendo cómo conseguimos avanzar mucho más cuanto más juntos trabajamos. Entonces ahí pensamos que el MITECO, el Ministerio para la Transición Ecológica, tiene un claro papel de liderazgo y de coordinación que aún no está desarrollando. Y eso es una de las cosas que le pedimos desde GREFA y también desde la plataforma Sostendidos Eléctricos en la cual GREFA participa. Le hemos pedido eso para el nuevo Real Decreto. También es necesario contar con la ciudadanía, que pueden ayudar a identificar apoyos peligrosos. Para eso es importante involucrarlos, trabajar en aspectos de gobernanza ambiental y de ciencia ciudadana. También una cosa muy importante es la formación, sensibilización sobre el problema entre todos los sectores afectados. Cuantos más hablamos, por ejemplo, con brigadas eléctricas de empresas que se dedican a cambiar apoyos y les explicamos cuál es el problema, de repente dicen, ostras, ahora lo entendemos, porque hasta ahora pensaban que somos los locos de los pájaros y ellos tienen en sus manos las correcciones eléctricas. Si las hacen comprometidos, no dejarán hueco para la uña del aguilar. Lo harán y se darán cuenta de que por ahí puede pasar una uña y cerrarán bien. O sea, realmente necesitamos involucrar a todos los sectores. Y lo hemos comentado al inicio, pero es muy importante volverlo a remarcar, es necesario involucrar al sector eléctrico. Tenemos al Ministerio mirando para otro lado. Las comunidades autónomas también, los departamentos de energía miran para otro lado, de industria, miran para otro lado. Todavía no están involucrados en este aspecto y tienen mucho que decir. También las compañías eléctricas. Mucho personal en las compañías eléctricas están comprometidos, pero sus grandes jefes todavía ven este problema como algo en lo que me vas a hacer disminuir los beneficios a final de año que tengo que repartir entre mis socios. Entonces les ponen muchísimas pegas para liberar fondos. Necesitamos a los ingenieros involucrados, las escuelas técnicas, los colegios industriales, los colegios profesionales, a los fabricantes, que poco a poco también estamos entrando en contacto con ellos y es un placer trabajar con ellos. Y también la labor de las asociaciones de conservación. Aquí vamos a destacar la plataforma Sostendidos, pero hay mucha gente también fuera de la plataforma haciendo un excelente trabajo. Y vamos a ir acabando con las recomendaciones para la gobernanza ambiental. Id pensando vuestras preguntas, las podéis escribir en el chat y las vamos a ir respondiendo posteriormente, ahora en cuanto acabemos. El MITECO es necesario que asuma ese rol activo de coordinación.
Es necesario también preparar una estrategia de lucha contra la electrocución. Le podemos llamar de muchas cosas, de muchas maneras, una estrategia, un plan, pero es necesario sentarnos todos, diferentes actores, hacer un grupo de trabajo multidisciplinar, intersectorial a nivel estatal y ponernos de acuerdo de qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y hacerlos todos a una. No ahora que cada comunidad autónoma va por su cuenta, el Ministerio por su lado, Industria por otro, las ONGs intentando pinchar a todo el mundo, las eléctricas por su lado, en fin. Realmente necesitamos unificar y crear verdaderas oportunidades de diálogo entre todos. Cuando lo hemos hecho 2 o 3 veces, como digo, ha funcionado fenomenal. Incorporar a las autoridades industriales, aumentar la sensibilización en general, facilitar formación específica para cada sector, aunando criterios y protocolos actualizados, cada uno en su temática, agentes de medio ambiente que recogen cadáveres, veterinarios en los centros de recuperación que hacen las necropsias, pues, en fin, en cada uno de los capítulos que hemos analizado. Y también es necesario difundir experiencias exitosas, los recursos que tenemos, los materiales formativos, los cursos, por ejemplo, de Aquila Live. En fin, en definitiva, unidos salvamos las águilas y separados no podemos hacer otra cosa que fracasar, ¿no? O avanzar muy lentamente. Y ya con esto acabo y os animo a descargaros el libro blanco. En principio, bueno, felicitarte, porque creo que, mi opinión personal, que has hecho una exposición bastante clara y bastante directa del contenido del libro blanco sobre tendidos eléctricos. Creo que desde luego yo, lo que he entendido, lo que he ido entendiendo, lo he entendido muy bien. Claro, tengo la ventaja de que estoy más metido en este asunto, pero creo que lo has explicado muy bien. También quiero hacer alusión a algo que ver con el principio de la presentación. No se nos oyó nada. En el principio, en mi presentación no se oyó todo lo que es el contenido de los que íbamos a participar. Y bueno, simplemente, yo soy Ernesto Álvarez, responsable del programa Aquila Live, dentro del que está la elaboración y la edición de este libro blanco. Luego presenté a Miguel Eimerich, que es el subdirector de Biodiversidad, Territorio y Medio Marino, también del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y luego un poco Miguel, en su primer parte de la presentación, que no sé yo creo, también hizo un poco alusión a lo que él tenía del contenido del libro, y luego ya explicó un poco, que eso creo que ya se oyó, toda la parte del Real Decreto. De cualquier forma, todo esto se ha grabado en el chat de Grefa, que se ha grabado todo completamente y no va a haber ningún problema en este sentido. Y luego, pues haciendo para finalizar, unas pequeñas anotaciones sobre todo lo que se ha ido hablando, especialmente lo que se ha hablado del programa Aquila Live y sobre todo del libro y la presentación de Miguel, pues hacer esa referencia precisamente a todo esto que va a cambiar, aunque también hay que decir que mientras esto no cambie, porque durará un tiempo, tenemos que seguir trabajando duramente en este tema. Y digo duramente porque no es fácil muchas veces ver cómo se electrocutan ejemplares de proyectos como el del propio Aquila Live. Incluso hacía alusión Carlota ahora mismo sobre parejas reproductoras, la parte de la población adulta, que es no tristísimo que desaparezca, sino un grave problema para la recuperación de estas especies. Ya digo, nos ha pasado con algunas parejas que se han formado y por no haber localizado a tiempo esos apoyos peligrosos han terminado desapareciendo, incluso en plena reproducción. Ya digo, esto quizás sea lo más grave, también es muy grave y siempre lo hacemos, se modifican los tendidos, incluso tendidos, no solo apoyos, donde caen juveniles y subadultos, pero ya digo, es más grave esto. Luego es cierto que todo esto ha aumentado, toda la peligrosidad ha aumentado, porque ha aumentado también la red eléctrica. No nos olvidemos que ha habido un aumento de la red eléctrica porque han aumentado los parques solares, los parques eólicos y, por lo tanto, las líneas de evacuación de los mismos, que son nuevos tendidos eléctricos, y luego, pues eso, las acometidas a los diversos puntos de enganche que tienen, pues ya digo, hace que eso sean miles de kilómetros más. Y también
un poco a que en el anterior Real Decreto esto no se contemplaba, en el que tuvieran que contemplarse lo que se contemplaba para los elementos o tendidos ya hechos, ¿no? Bueno, también es cierto que, y ya para terminar, que la implicación, que creo que ha insistido Carlota en ello y es imprescindible, la implicación de las consejerías, del ministerio, que lo tiene una implicación de siempre, aunque en algunas ocasiones un poco escasa, no por no voluntad de ellos, sino porque a veces, bueno, pues el choque con industria y con otros ministerios es un problema para que se pueda desarrollar esto, pero creo que últimamente incluso industria estaba ya un poco más sensibilizada con esto y creo que se podrá ir por ahí. Pero ya digo, ahora mismo hay que seguir trabajando para evitar esas miles y miles de electrocuciones y la gran mayoría muertes por electrocución, también por colisión, obviamente, y para ello las compañías eléctricas creo que son vitales, lógicamente son las que tienen la mayor red de líneas con mucha diferencia del país, y creo que por ahí es por donde tenemos que ir. A modo de ejemplo, por ejemplo, dentro de este LIFE y en Grefa, pero también otros socios del LIFE en Navarra, en Euskadi, en Mallorca, por supuesto, en Cerdeña, con la empresa Enel, que es aquí la propietaria de Endesa, pues dentro de este LIFE se están haciendo muchísimos miles de kilómetros de recorridos por grupos de trabajo, que incluso luego coaligan con otros grupos de trabajo, como el programa Followers de la Sociedad Española de Ornitología, y se están detectando miles de puntos negros que se van corrigiendo. Para que os hagáis una idea, se han corregido más de 2.000 apoyos dentro de este proyecto, y solamente en la actividad de Grefa, no estoy metiendo las actividades ni las correcciones de otros partners, de otros socios, ya digo, directo e indirectamente, y son muchos. Si esto se pudiera ampliar, que de hecho sabemos que lo están haciendo en otros grupos en Jaén, en Extremadura, etcétera, etcétera, pues creo que se avanzaría muchísimo, incluso antes de que salga este nuevo Real Decreto que nos permita ya tirar por una vía mucho más productiva. Bueno, tienen y no nos los han podido o querido dar. Las manchas azules indican dónde se han movido las 225 águilas de Bonelli marcadas tanto por el proyecto anterior europeo, Live Bonelli, como por Aquila Alive. Y si os fijáis, pues si todo eso lo correlacionamos además con la red eléctrica, pues lo que nos salen son estos puntos, estas estrellas rojas, que es lo que nos preguntaban de algunas zonas, no son todas. Estas son algunas de las principales zonas donde más se levantan las aves. Hemos llegado a cientos de modificaciones porque en apoyos diversos, porque se ha gestionado bien el dinero en ese sentido, ¿no? Si no es sin echarnos demasiadas flores, esto ha sido así, ¿no? Porque hemos cogido la experiencia tanto con el equipo de recorridos entendidos como con la relación con los diversos propietarios, dependiendo de su condición económica. Y ya digo, en algunos se financiaba el 80%, en otros es el 20%, ya digo, dependiendo de lo que veíamos más necesario. Y luego, por supuesto, dependiendo de la peligrosidad de ese tendido. En la mayor parte de las ocasiones, los tendidos que estaban en áreas de parejas reproductoras formadas a partir del proyecto Aquila Life o del anterior Life Bonelli, pues se han corregido. Fuera como fuera, no podíamos consentir de ninguna manera que esto ocurriera. Esto también se han hecho, o sea, y seguimos haciéndolo con Águila Real, con Águila Imperial, etcétera, ¿no? Ya digo, el problema de los particulares o el problema de las líneas particulares con el tiempo va a ser un problema mayor, porque sí que se va, en parte queda muchísimo por hacer, por supuesto, solucionando las compañías, los tendidos de las compañías, pero es cierto que de las particulares tiene que haber una mayor implicación de todos, de las administraciones y, por supuesto, de los propios, valga la redundancia, propietarios, ¿no? Evidentemente, queremos también que las compañías eléctricas podrían hacerlo. Ya alguna compañía ha participado en la modificación de algún tendido, de alguna línea, con sus apoyos, en este caso, 3 o 4 privados en muy malas condiciones, y queremos que esto se pueda extender, y queremos que se pueda extender a muchos más. Sí que va a ser un problema, lo es, ahora mismo es un problema enorme,
pero en el futuro, un poco conforme las compañías eléctricas vayan asumiendo su papel, en muchos casos ya lo están haciendo, o en muchas áreas, ya digo, queda mucho por hacer, ya digo, va a ser un problema grave. Bueno, gracias a todos y a todas, y bueno, pues estamos a nuestra disposición. Chao.